pues el día anterior, pues allí pendientes, ¿listo? Entonces, bueno, lo primero es que ya en este momento voy a hacer algo y es que ya he guardado lo que son ya los documentos que tenemos pues en este momento, entonces, ya relacionados como tal en nuestro plan de sesión. Entonces, de una vez voy a ir a, estoy aquí pues tomando el documento para ponérselos allí en el grupo del WhatsApp, pues ya en este momento para que empecemos a trabajar en él. ¿Listo? Entonces, puede ser que pronto aquí, o sea, aquí los que están de forma en diferido están viendo pues que estoy acá compartiéndoles pues a través del WhatsApp aquí ante el grupo. Quiero pues aquí compartirles lo que es la parte de este documento para que ustedes de una vez entonces se puedan familiarizar con él. Y con eso entonces pues podamos abrirlo, ¿listo? Entonces aquí ya les estoy entregando el documento, en uno de los documentos que vamos a empezar pues a trabajar. Permítame que ya que lo haya arrastrado, lo arrastré a lo que es, pues, en este caso, eh, ya lo que es, pues, el WhatsApp, sino que estoy esperando que me permita, pues, también, listo, ahí ya, listo. Entonces, ahí ya lo acabé de enviar, es el documento, pues, Supermercado Doña Cuarta. Entonces, pues, en este momento ya lo ya se los he pasado. Entonces, sí, Carlos, la idea pues es que vamos a observar lo que es el video. Ya en este momento la sesión de ayer está subida. Entonces yo voy a tratar de ir subiendo pues cada uno de los videos para poder darles a ustedes pues a conocer lo que son cada una de cada una de las herramientas. Ayer, pues, y quería, sí, ya digamos que quedó ya grabado, entonces con eso quedó, queda listo pues la sesión. Ayer puntualmente pues estábamos viendo y pues para retomar y de una vez pues mostrar todo, estábamos viendo todo cómo entrar pues a las herramientas tanto de Power Query, de Power Maps, de Power Pivot, Power View. Entonces esas son las primeras herramientas. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a manejar esas herramientas? Debido a que nosotros pues vamos a tener que estar pues trabajando pues con ellas y en ese sentido para poder llegar pues a Power BI necesitamos pues primero manejar pues toda esa parte, ¿no? Ahora, aquí vamos a tener en cuenta que dentro del documento que ya les he pasado, por favor vamos abriéndolo inmediatamente, pues ya se los he pasado por allí por el grupo de WhatsApp para que por favor lo descarguemos. Es un documento que, pues, entre las características que ya les he dicho, este documento tiene pues, la siguiente característica y es, pues, voy a mostrarles si es lo siguiente. Y es que este documento, si ustedes se dan cuenta, se llama así Supermercado Doña Cuarta y el tipo es un libro de Excel habilitado para Macs. Lo he puesto de esa manera para poder entonces trabajarlo y que pues si ya tenemos la oportunidad de trabajar pues digamos un poquito de macros pues más adelante si nos alcanza el tiempo pues ya no tengamos ningún inconveniente. Entonces ahora esto es porque para pues que digamos que lo que es el tema de bases de datos y demás pues que no tengamos ningún inconveniente. Además de que pues ya habíamos trabajado algo de filtrar datos y allí pues está el ejercicio. Entonces vamos pues a tenerlo pues allí presente. Entonces, ¿y por qué se los nombro? Porque de pronto se los interpreta el Excel, perdón, el computador. Yo lo descargué en el computador, de pronto se lo interpreta como un virus, ¿no? Entonces, para que usted pues esté tranquilo, no es ninguna amenaza. Entonces, sí. Entonces, ahora, nosotros habíamos visto unas lecciones pues, previas de Excel, pues antes de entrar pues, ya lo que era pues, estas herramientas de análisis de datos, pero ya dentro de lo que es este documento que es el que yo les acabo de pasar, pues ahí ya nosotros lo encontramos. Entonces,
Cuando nosotros aquí lo abrimos, ustedes se van a dar cuenta y eso pues es algo que ustedes ya yo he estado pues tratando pues toda esta parte, ¿no? Entonces los temas que nosotros pues vamos a ir trabajando, bases de datos y demás pues que hemos venido trabajando y que en este caso lo que más me interesa en este punto, porque pues vamos a ir de una vez allá en la parte al final, recuerden que ahí están todos los elementos para que ustedes lo puedan ver. Vamos a empezar a trabajar con estas tres bases, con esas tres conjuntos de datos, ¿no? Que ya vamos a colocar como si fueran tablas. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que nosotros tenemos por un lado una pestaña que se llama, en este caso, supermercado, en el cual nos expone todas las líneas de producto que hay, calzado, carnes, electrodomésticos, hogar, lácteos, o sea, aquí están todas las líneas de producto con sus respectivos productos, por eso es que ustedes aquí lo van repitiendo, entonces eso para que ustedes lo tengan aquí en cuenta. Adicional a ello, si ustedes pues aquí también pues tienen en cuenta esto y ya les paso por ahí la lista de asistencia y demás. Pues es el mismo enlace, pero igual yo les paso de información. Entonces, aquí está el precio por unidad, pues las unidades como tal, entonces para tenerlos pues allí presentes, ¿no? Ahora, aquí hay que tener en cuenta que en la segunda vamos a tener un conjunto también de datos, que ya vamos a transformar como base de datos, en el cual pues está todo el movimiento ya de ventas. Entonces, hay unas fechas, le he puesto unas horas, esto pues con el fin de poder trabajar con todos estos elementos, una ciudad en donde se va a generar pues cada una de las ventas. El vendedor, generalmente si ustedes se dan cuenta, pues todos van a estar en una misma ciudad, es decir, digamos que María Antonia, por ejemplo, siempre la vamos a ubicar en Bogotá y el punto de venta, pues específico. Y los productos que van a comercializar, la cantidad y el precio unitario, pues de la unidad. Entonces aquí pues tenemos estos precios, pero no vamos a tener entonces los totales, porque los vamos a trabajar pues desde lo que es el tema de las tablas y de lo que son pues las herramientas de análisis de datos que ya pues les he nombrado. Ahora, aquí finalmente pues vamos a tener tanto los códigos, lo que es el tema de nombres, lo que es pues, la parte de la seguridad social y cada uno, pues las ciudades y los departamentos, ¿no? Todos los que pertenecen. Yo sé que Bogotá pues pertenece a Bogotá DC porque pues es un distrito especial, pero para efectos académicos lo vamos a poner como Cundinamarca. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo pues allí presente. Bueno, el día de ayer, pues como les decía, nosotros habíamos visto ya lo que era la parte pues, de activación de cada una de las herramientas. En ese sentido, ¿qué es lo más importante que nosotros, y porque esto lo digo porque analizando de pronto ayudas que estuve pues dando ya pues posterior a la finalización de la sesión, pude observar que a veces de pronto no estamos de pronto pues fijándonos muy bien en los complementos. Entonces los complementos nosotros también lo podemos hallar acá en la pestaña de programador o bueno, tiene otro nombre pues parecido. Después de vista pues siempre va a aparecer ya sea programador o demás. Y entonces pues tenemos acá lo que son los complementos como. Si usted se da cuenta, aquí yo tengo activados los tres, entonces esto digamos que va a ser importante, estos son los que ya vienen. Igual en un caso dado, si de pronto no los tiene acá, una de las cosas que ya he estado viendo es que sí necesitamos entonces empezar a descargarlo desde lo que es la página oficial de Microsoft. Entonces, por ejemplo, si yo no tuviera el, el Power Query, por ejemplo, voy a hacer esto, entonces, vean, query para Excel. Entonces, miren, para Excel, entonces lo vamos a hacer así. Miren que acá, miren que yo le pongo de esta manera y siempre pues va a ser importante que entremos a lo que es la página de Microsoft. Ahora, esto es importante porque nosotros, y vuelvo y lo recuerdo de pronto para las personas que pronto no estudian ayer, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre debemos entonces pues trabajar con el tema de legalidad. Ahora, es importante también porque
pues puede de pronto instalarnos programas que no son. Entonces, la seguridad es que sea pues la página de Microsoft. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de eso? Que no es una página diferente a la de Microsoft. Pues lo primero es que es el hecho de que pues no es un anuncio, tiene una distinción HTTPS. Recuerden que esta S, aquí cuando pues, trae estos símbolos, pues es una página segura. Y entonces en este caso, pues ya miren que aquí aparece Power Query para Excel. ¿Listo? Entonces a partir de esto, este es el ejemplo que estoy haciendo para por si acaso, pues ustedes no tienen allá habilitado lo que es el tema de Power Query o Power Maps o Power View o Power Pivot. Entonces aquí pues ustedes lo tienen acá, miren. Acá ya viene a Power Query para Excel. Miren que usted está en la página, entonces ustedes la pueden descargar y con eso entonces ustedes van a llegar y de una vez entonces lo pueden hacer. Aquí ya les va a colocar pues aquí los detalles, pues cuando nosotros pues estamos generando ya lo que es la parte de las descargas y perdónenme de pronto si trato como, si se trata como de ir un poquito antes, como la historia de que dicen que la historia es del pan que habla, ¿no? Entonces la historia es que se prepara pues un gran argumento y puras bueno, que el pan que habla, todo el mundo se reúne y entonces empieza y bueno, salen los payasos, entonces pues se desarrolla en un círculo, en un circo, perdón, y entonces pues empiezan pues a distraer a las personas para hasta el final pues que demuestran que el pan que habla después es un pan que lo mojan y entonces claro, el pan está hablando, entonces pues hacen el juego, ¿no? En este caso lo estoy haciendo porque pues estas son las dificultades que generalmente uno tiene que entrar a como tal. ¿A qué? A ver, esta parte. Ahora, fíjense que aquí hay algo que es muy importante y tanto pues para Power Query como para otras herramientas, y es que miren que ya aquí el complemento, este complemento, usted lo puede colocar si tiene Excel, de acuerdo pues a esto. Mm, si tiene pues Excel que es para 2016 o superior. Entonces, esto digamos que hay que tenerlo pues aquí presente. Miren que acá nos hacen pues aquí hay, las instrucciones, digamos que para Windows, o sea, todo lo que es Windows 8 y superiores. Y entonces, miren, aquí hay que tener en cuenta pues que no nos va a servir para Microsoft Office 2013, tiene que ser pues 2016 o posterior. Mire, si de Internet Explorer nuevo, posterior, pues aquí cuando nosotros lo hacemos no tenemos un problema con lo que es la parte de Google Chrome, porque pues él se va, ¿cómo es que se llama? Él se va actualizando pues paulatinamente. Y aquí entonces lo que hacemos es esto. Entonces lo hacemos porque pues vi que pasaba esto. Ahora lo mismo, voy a ir atrás, entonces voy a decirle para descargar entonces lo que es el tema de Power View, porque sé que a veces sí se necesita. Entonces miren, así, Power View y lo mismo. Entonces miren que aquí les va a aparecer a ustedes, en este caso, les va a aparecer la misma página de Microsoft, pues de soporte, visualizar, presentar los datos. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Y vamos entrando acá pues a lo que es la página con la misma, con la misma situación con la que ustedes pues van a mirar. Entonces miren que acá ya de una vez entonces lo va a hacer. Miren que, vea, tenga seguridad avanzada, actualizar pues ahora, miren lo que es el tema pues de como tal de Power View que te va dejando pues como tal, ¿no? Entonces miren que aquí ya te va dando toda la información para poder entonces de una vez hacerlo como tal. Miren, entonces iniciar Power. Entonces aquí ya lo tenemos y ese es lo que nos da la página de Microsoft. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a tener allí presente. Perdóneme, creo que es un aprendiz. Voy a mirar, voy a responderlo porque creo que es un aprendiz. Aló, muy buenas noches. Ah, sí, señor.
No hay que hacer más. ¿Listo? Usted envió la cédula inicialmente, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Entonces sí, listo, entonces no hay problema. ¿Listo? Bueno, bueno, ahí sí me perdonen. La verdad que pues estamos aquí con el tema de la sesión, sino que preciso pues a veces son aprendices y más pues a esta hora que tratan de llamar, pero igual, la idea pues es que nosotros lo hacemos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros entramos acá a mirar lo que tiene que ver con lo que es la página, pues la idea cuál es que ustedes siempre vayan a descargar y lean pues la información para poder entonces hacer toda la orientación pues al respecto, ¿no? Entonces, frente a, pues, a estas herramientas. Ahora, ¿por qué va a ser importante Power BI? Vuelvo y lo recuerdo porque pues tiene pues una interfaz parecida a Power BI y es una solución que nosotros podemos tener en caso pues de no tener el manejo de licencias de Power BI y que pues eso nos puede suceder en un caso de una empresa porque pues si no tiene Power BI, entonces pues la licencia puede ser un poco más costosa. Entonces ahí por eso nosotros lo hacemos. ¿Listo? Entonces esto en ese sentido pues ya lo tenemos. Ahora, ustedes allí ya han recibido y por favor me confirman todos a través del chat. A través del grupo de WhatsApp pues, ya he compartido pues el presente archivo. Muy buenas tardes, Viviana. Y también pues en este caso a la compañera, permítame acá, yo los aquí pues observando, también pues en especial a la compañera pues Angélica María López, en especial pues ellas dos porque eran las que me expresaban que pues que no tenían de pronto el acceso para poder instalar pues los programas, entonces pues ya estaba explicando pues cómo descargar y cómo pues, gestionar, ya tener el programa dentro de las páginas de Microsoft, de Microsoft pues, en la Internet para poder entonces descargarlo y demás. Entonces ya pues revisando pues el inicio de este video podrán pues observar esa parte. Bueno, en el documento que ya les acabo de compartir allí de Excel, ustedes lo van a abrir y desde luego les digo, pues puede ser que de pronto lo interprete como el computador como un virus, le van a decir que con seguridad que lo van a abrir, que no hay problema. Entonces eso para que lo tengan en cuenta porque siempre se manejan pues algún tipo de macros. Ahora, en este sentido, vamos entonces a observar algo que pues va a ser muy importante y es que cuando nosotros tenemos estas tres tablas, fíjense que yo he coloreado algunas cosas. Ahora, ¿qué es lo que yo he coloreado? He coloreado entonces en este caso los productos amarillo y miren que acá están los productos de amarillo. Aquí lo que yo he hecho es tomar, colorear lo que son los nombres de los vendedores y entonces en las ventas diarias también lo he puesto de azul. Y adicional, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en lo verde también pues las ciudades y si ustedes se dan cuenta pues también las he relacionado. Ahora, ¿esto por qué? Porque una de las cosas que nosotros ya tenemos que empezar a mirar, y eso es algo que ya les compartía pues en parte el día de ayer, es que cuando nosotros manejamos lo que es estas herramientas, Power Query y demás, todas estas herramientas de análisis de datos, nosotros tenemos que ver que pues, en algunas ocasiones nosotros vamos a trabajar con diferentes tablas, con dos o más tablas, y esas tablas tienen información pues similar y demás. Ahora, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando uno maneja pues este tipo de información, siempre va a ser importante la coordinación que haya en la empresa. Ahora, ¿por qué? Porque, mire, desafortunadamente, a veces se ponen los nombres separados, ¿no? Primer nombre, segundo nombre, así como yo los pongo en la lista de asistencia para que usted lo diligencien allí. Y en otras ocasiones, pues sucede lo contrario, y es que se hace teniendo pues en cuenta
teniendo en cuenta pues primero el apellido y después los nombres y viceversa. O sea, hay multitud de formas, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer, porque también hay que decirlo, las tablas se van a manejar, o sea, todas estas bases de datos, como son diferentes personas, pues muchas veces se va a manejar es teniendo en cuenta pues los gustos y las preferencias de cada una de ellas. Entonces a algunos les gusta pues manejar primero por nombres, entonces al otro le gusta más por apellidos. ¿Qué es lo esencial? Que siempre la información esté pues uniforme. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí la información está uniforme y esto pues va a ser importante también para ustedes, en el cual todo está en mayúsculas, si ustedes se dan cuenta. Lo otro que ustedes se van a dar cuenta es que siempre, digamos que la información, pues en este caso no van a tener tildes. Y lo otro es que a nivel de lo que es vendedor, en especial para lo que es el tema de nombres, si uno se da cuenta acá por las dos partes, lo que usted va a entender es que están de la misma forma, los dos nombres como tal. Entonces van a tener una celda. Entonces todo eso, por eso, pues también importantísimo y algo que también ustedes van a tener aquí de materiales es lo que veíamos del relleno rápido. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a tener que organizar la información de acuerdo a lo que nosotros pues consideramos por importante. Ahora, a nivel empresarial, cuando ustedes están en la empresa, mi recomendación es conocer muy bien los destinatarios de toda la información. Es decir, si usted maneja, por ejemplo, esta es una tabla de datos, digamos que esta información que yo tengo acá, que ustedes están viendo a continuación en este momento, es una información que es propia de un proceso de talento humano, que tiene toda esta información. Esta información, pues, que está aquí, que digamos a continuación, esta como tal es la de ventas, pues de procesos como el comercial, como el tema de producción, o inclusive pues como el tema de almacén, que es como tal, y entonces aquí tenemos esto que sería del proceso pues también de compras y comercial, ¿no? Porque aquí esa sería la información, pues parte de la información. Ahora, ¿qué es lo importante? Y en esto, pues la recomendación siempre va a ser, es que siempre que creemos sistemas de información, pues tratar que sean pues lo más homogéneos posibles de un proceso a otro. Entonces, como les decía acá de ejemplo, que si se manejan los nombres, si es separado, pues que todos lo utilicen separados, nombres y apellidos. Si todo es unido, pues que todo sea unido. Si se va a hacer es teniendo en cuenta que primero va a ser apellidos, pues igual. Entonces, todo eso es necesario para que ustedes pues allí lo contemplen. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta algo que pues va a ser muy importante en este sentido y es que siempre la información, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener que para la relación como tal, vamos a tener información de la misma manera. Entonces, esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque en la medida de que nosotros así generemos este tipo de información, nosotros vamos a poder pues, trabajarlo. Entonces, qué es lo que uno debería tener pues en cuenta? Y esto pues empezamos a trabajar todo lo que son ese tipo de herramientas también. Y es que toda la información que nosotros manejemos deberá estar siempre manejada a través de lo que son las tablas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos un rango. Si usted se da cuenta, esto no es de tablas. Si uno se va aquí a lo que es la parte, por ejemplo, de lo que tiene que ver con acá, lo que es la parte de insertar, usted se va a dar cuenta de que pues aquí nos va a permitir que haya una tabla. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Toda esta información generalmente va a tener que manejarse a través de lo que son tablas. Entonces, esto va a ser importante. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿cómo creamos las tablas? Las tablas las vamos a crear de la siguiente manera. Primero que todo, pues vamos a manejar, vamos a seleccionar todos los datos que tengamos. Por eso es que pues va a ser necesario que nosotros lo creemos siempre esto desde el principio, o si no tenemos, pues que no tengamos tanta información. En este caso, pues solamente tenemos 5 registros, es decir, 5 filas, pues es apropiado, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos entonces a crear una tabla. En la tabla, entonces vamos a irnos al menú insertar y de una vez entonces vamos a seleccionar esta opción. Aquí nos aparece una ventana emergente en la cual pues nos va a decir, venga, ¿dónde están los datos? Entonces, y nos va entonces a especificar que los datos tienen encabezados o no. Obviamente, como tienen encabezados, yo los voy a seleccionar de esta manera. Entonces, miren que ya de una vez queda para trabajarlo en tablas. Ahora, ¿por qué? Porque tanto todas las herramientas de análisis de datos que nosotros hemos visto, que vamos a estar viendo, va a manejarse a través de los datos es por columna, así como cuando veíamos el tema de bases de datos y por eso fue importante. Allí se manejaba las referencias, era ¿por qué? Por columnas, no por rango, ¿sí? O sea, no por una celda. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, aquí recordemos que para lo que es el tema de tablas, si a alguno de pronto no le gusta este tipo de modelo de tabla, pues usted puede llegar y con el diseño, entonces la puede modificar de tal manera, pues que le quede de una manera pues más sobria, así como en este caso. Aunque ya pues es una tabla, pero sin embargo, pues no tiene ese modelo. Ahora aquí es en donde yo me doy cuenta de lo que es una tabla. Miren que aquí ya están los datos. Ahora que me va a permitir pues actualizarlo como tal. Ahora vamos a ir entonces a T1 supermercado, la línea. Entonces miren que yo aquí ya selecciono todo. Voy a volver a hacer el mismo ejercicio para que ustedes lo vayan haciendo allá y ya les regalo el tiempo. Entonces insertar y vamos a regalar lo que es el tema de tabla. ¿Listo? Entonces, mire, ¿dónde están los datos? Entonces, está toda la referencia y la tabla tiene encabezados, claro que sí. Entonces, miren que esto, ya con esto, pues lo tenemos. Ahora, aquí lo mismo. Digamos que tenemos esta parte, vamos a hacerlo. Bueno, voy a dejarlo pues de esta manera para poderlo diferenciar del otro. Digamos que ya tenemos acá lo que es el tema de trabajadores, ya pues a través de tabla. Y vamos entonces a lo que son las ventas diarias. Entonces aquí en las ventas diarias va a ser la misma historia. Vamos a seleccionar todas las celdas, todos los registros. En este caso sí vamos a tomar los 100 registros, 100 filas. De una vez entonces nos vamos acá a insertar. Después de seleccionar toda esta área, le vamos a dar clic en tabla y de una vez entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es decirle igual. ¿Dónde están los datos? La tabla pues tiene encabezados como tal. Recuerden que, y en este caso pues para que no se vea igual, voy a ponerla de esta manera, ¿no? Entonces, para que la diferenciemos pues las tres, ¿no? Entonces una va a estar pues de azul, como siempre pues lo está. La otra pues vamos a colocarle pues otro tipo también de diseño. Digamos que sea diferente, en este caso vamos a ponerle pues para que se note, pues vamos a ponerla de rojo, para que pues tenga como esas diferencias, ¿no? Pues ustedes pueden poner otro color, igual en lo personal yo lo que manejo con el tema de tablas y pues mi recomendación es que estos datos se manejen de forma, o sea, muy sobria, pues que no tengan, digamos, ninguno de estos colores, que sea sobrio, o sea, es decir, que tenga esta parte, mire. Listo, permíteme ya. Estoy aquí en diseño, entonces aquí vamos aquí a esta parte y entonces pues seleccionar esta importante, ¿no? Que miren que aparece así de esta manera. Entonces esa es como la que yo recomiendo. En este caso, como es una cuestión académica, por eso es que lo voy a dar, que en este quede azul, en este pues quede rojo y en este pues que quede de este color así como tal, como verde, ¿no? Entonces esto pues en este caso. Este azul, bueno, para que no se vea tan igual, pues a lo que siempre manejamos y salirnos de pronto de ese tipo de modelo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces herramienta, diseño, voy a colocarle pues otro tipo de color que no se parezca, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a mirar. Entonces vamos a ponerle, estaba en azul, ¿no? Entonces el otro está como en amarillo. Bueno, vamos a ponerle entonces así, algo así como gris. Listo. Entonces, listo. Aquí como para que tenga esta parte, ¿no?
Bueno, entonces así con eso ya pues queda. Sí, que la idea cuál es que pues no quede tan marcado. Entonces miren, aquí ya este estaba, bueno, este estaba así de azul, este así de rojo y el otro pues está de verde. Y este pues va a estar así. Bueno, voy a marcarlo así con otro. Permítanme a ver si lo puedo marcar. Eso, eso, que se vea diferente. Listo. Entonces con esto pues ya los marco los diferentes para que no nos vayamos a enredar. Ahora, si usted se da cuenta, yo lo que he hecho es aquí tener primero la tabla 1 de supermercado, la tabla 2 en el centro, porque es la que tiene la que está pues con datos similares a los demás. Entonces, ahora, ¿por qué va a ser importante esto? Ya lo vamos a ver. Resulta que una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a mirar, y esto pues va dentro de lo que es la parte de Power Pivot, es los tipos de lo que son las relaciones, ¿listo? Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Entonces, aquí vamos a entrar en esta parte y vamos a entrar entonces lo que es la herramienta aquí de Power Pivot, que es con la que nosotros vamos a empezar. Entonces, esto ya como está en forma de tabla, ¿cierto? Vamos a ir de una vez aquí a la herramienta, ya activando pues obviamente Power Pivot. Recuerden, nos vamos a ir a la herramienta de administrar. Ahora, aquí en la administración vamos a darnos cuenta, porque pues lo que hice fue irme aquí a esta parte, miren acá, para que se active. Entonces se va a activar lo que es la herramienta de Power Pivot, ¿cierto? Entonces para esta parte. Entonces esto aquí, bueno, aquí lo que tenemos que hacer, perdón, es agregar pues cada una de estas tablas al modelo de datos. Entonces, miren, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos aquí, le decimos agregar al modelo de datos. Miren que aquí aparece. Entonces, miren, le decimos agregar al modelo de datos y fíjense que ya aparece acá, miren, tabla 3, que es la que nosotros tenemos de lo que es la parte de unidad, precio como tal. Ahora, vamos a irnos otra vez. En este caso, tengan en cuenta que vamos a irnos entonces a tabla 1. Miren, aquí le voy a decir agregar al modelo de datos. Entonces, miren, fíjense que aquí ya va a empezar a aparecer la tabla 2. Entonces, pues va a aparecer aquí en esta parte de lo que nosotros pues aquí tenemos y nos vamos entonces otra vez a Excel y vamos entonces a esta, que ya está como tabla, le vamos a decir agregar entonces también el modelo de datos. ¿Sí? O sea, lo que hemos estado haciendo en Excel es esto, mire, aquí está. Entonces aquí vamos a dejar esta, voy a mover esta como en tico para que quede en el centro. Aquí tenemos 1, 2 y aquí tenemos pues esta parte. ¿Qué es lo que hemos hecho? Agregar, o sea, utilizar esta herramienta que ustedes están observando acá, que es agregar el modelo de datos. Ya esto está pues como una tabla, entonces cuando cada vez que lo agreguen, pues les va a permitir hacer esto y le van a decir agregar a los datos. Una vez nosotros, pues ya teniendo en cuenta esto, que tenemos ya esta parte, nosotros nos vamos a ir a lo que es el menú ya de Power Pivot. Ahora, Power Pivot como tal es la herramienta, o sea, ya dentro de Excel, pues avanzado, para poder entonces hacer todo el modelado de datos. Mire, tanto para Power Pivot como para lo que es el tema de Power Query, son los modelos que nosotros vamos a estar trabajando, o sea, vamos a estar trabajando antes de poder entrar pues, a lo que es el tema de Power BI. Ahora, ¿por qué? Inclusive Power View. Porque Power BI lo que va a hacer es graficarte estos datos, pero tú primero tienes que acomodarlos. De hecho, si nosotros empezamos a decir dentro de las opciones que tiene Power BI, ustedes, pues ya que lo pueden ir instalando, les dice algo de modelado de datos. Y cuando le dan clic en modelado de datos, les va a llevar esa Power Query. Pero antes de eso, pues vamos a mirarlo también en esta parte. Entonces, por ende, pues vamos nosotros a trabajar esta parte. Ahora, esta herramienta de Power Pivot que nosotros vamos a ver en este momento, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver?
vamos a ver que tenemos acá diferentes controles que nos van a permitir a nosotros pues poder trabajar. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros empezamos a mirar esta parte, nosotros aquí podemos hacer todo el modulado. Entonces, tenemos acá la cinta de opciones, que ya es un poco similar a lo que nosotros pues hemos sabido manejarlo, el tema de los portapapeles, copiar, pegar y demás. Lo que es la obtención de diferentes tipos de datos, que pueden estar pues en diferentes formas. Este actualizar, ¿para qué nos va a servir? Este actualizar nos va a servir para poder entonces establecer cuando tenemos pues más datos que estemos pues añadiéndolos desde Excel, pues actualizar pues absolutamente toda la información para que pues haga parte de esto. Entonces, para eso nos va a servir. Generalmente mi recomendación va a ser darle clic aquí, actualizar todo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros no vamos a soltar lo que es la parte de herramientas de tablas dinámicas o inclusive pues, los gráficos dinámicos. Ahora, ¿por qué? Porque en las tablas dinámicas es en donde nosotros vamos a también a reflejar la información, a resumirla. Pero, digamos, vemos que acá iniciamos dentro de lo que es la parte de tabla dinámica, dentro de lo que es, perdón, Power Pivot, vamos a mirar que esta herramienta nos va a permitir pues esta parte. Permítanme un segundito, aquí estoy en el chat, me dice, me pregunta, bueno, con las muy buenas noches, Patricia, nos pregunta, ¿estamos grabando la clase? Claro que sí, la estamos grabando en este momento desde que pues, se inició, entonces como tal, entonces ya se ha estado grabando en los 40 minutos que hemos estado pues hablando sobre esta sesión, entonces para que no nos preocupemos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a ser importante aquí? Que nosotros, como yo les digo, nosotros aquí no vamos a hacer operaciones, si ustedes se dan cuenta, ya podemos observar que no vamos a hacer operaciones en este caso a través de lo que es el tema de referencia, siempre cuando era pues el tema de multiplicar pues una celda F6 por R8 o inclusive cuando nosotros llegábamos y utilizábamos las fórmulas porque pues también hay que verlo, pues las mismas fórmulas que se manejan dentro de lo que es la parte de Excel, pues se van a venir a manejar acá. Lo único y en esto pues hay que tenerlo pues allí muy presente en este sentido, no sé por qué está cargando, no debería estar cargando. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta es lo siguiente, y es que, como les digo, se va a manejar pues todo lo que es el tema de columnas, o sea, se va a manejar la información por columnas, o sea, es decir, tú no vas a llegar, por ejemplo, si nosotros nos vamos acá a esta parte, si ustedes se dan cuenta, si yo quiero multiplicar cantidad por precio unidad, yo no voy a irme esta celda por esta celda, sino me voy a ir por columnas, entonces sería cantidad por precio. Digamos que eso sería lo que uno tiene que tener en cuenta. Y lo otro que no quiero que se me vaya es que siempre que nosotros aquí pues vayamos a manejar esto, pues las fórmulas todas van a tener que manejarse es a través de las fórmulas pues en inglés. Entonces, esto pues va a ser muy importante por lo siguiente. Permítanme acá yo abro lo que es pues, el blog de notas. Permítanme un segundito que pues sí les tengo que decir. Nosotros, si ustedes se acuerdan dentro de lo que nosotros estábamos manejando, ustedes se dan cuenta de que si nosotros manejábamos el igual, la fórmula, por ejemplo, la del condicional, permítanme que, con razón, sí. Si ustedes se acuerdan del condicional sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes lo van a manejar es con el if, porque es el sí en inglés. Si nosotros, por ejemplo, manejamos el o, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era pues, en este caso? Entonces, dentro de esto, vamos a manejar el or, que es pues, el este, y lo mismo si manejamos entonces el i. Entonces, sí, si ustedes se dan cuenta, permítanme acá, una de las cosas es que aquí entonces va a ser el and. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí muy presente. Entonces, ahora, ¿esto por qué? Porque pues a partir de allí es que nosotros vamos a tener en cuenta. Y lo mismo es que
es lo mismo como el tema de las diferentes fórmulas que nosotros pues, podemos manejar. Entonces, siempre vamos a tener pues allí presente esto dentro de lo que es el tema de este tipo de herramientas. Entonces, pues en ese sentido, por eso nosotros pues vamos a ir hacia esta parte. Ahora, lo otro que nosotros vamos a tener en cuenta presente en esta situación es lo siguiente, y es que si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros pues vamos a tener esta interfaz y las interrupciones, o sea, muy similar a lo que ya hemos manejado. Entonces aquí, ahora, los datos siempre va a ser importante y en esto para ir, pues, ir hablando, miren que acá se nos va acomodando de acuerdo pues a los diferentes tipos de formato. Miren que aquí pues nos habla mucho sobre lo que es el tema ya sea de texto, fecha, número y ya pues empieza a identificar pues estos mismos tipos de formato. Entonces generalmente digamos que aquí sí cambia, aquí sí pues hay un número en enteros y una de las cosas es que pues va a ser número entero, ¿no? Entonces ahora, todo esto desde la parte, desde el punto de vista como tal, sí que ya se programa como tal, como columna, no como un rango, sino como una columna, entonces para tenerlo en cuenta y lo mismo pues los rangos de ordenar de mayor a menor y demás, y lo mismo pues estos filtros como tal. Listo, esto aquí nosotros lo vamos a tener pues allí muy presente. Una de las cosas que yo quiero que no se me escapen es lo siguiente, y en esto pues quiero pues decirles, y es que si ustedes se percatan, una de las cosas que nosotros vamos a ver es que aquí hay dos espacios. O sea, aquí voy a poner aquí un momentico para que podamos entonces observar algo que va a ser muy particular. Y es que si usted lo mira, aquí va a ir pues en las mismas celdas, pues en las mismas filas 16, 17, 18 y consecutivamente, va a ir esta parte de lo que es el registro como tal de la información. Pero aquí es como una especie de espacio que se nos va a agregar como tal. ¿Qué es lo que yo quiero pues comentarles pues en este sentido? Y es que cuando nosotros trabajamos esta parte de lo que tiene que ver con el tema con el tema de Power Pivot. Aquí en este espacio es en donde nosotros vamos a hacer todas las operaciones, por ejemplo, de los totales, ¿no? Digamos, por ejemplo, aquí vamos a hacer toda la operación de lo que nosotros creemos de todo esto y vamos entonces a hacerlo de esa manera. Por ejemplo, acá lo del tema autosuma, miren que acá en autosuma pues tenemos las mismas que nosotros hemos manejado pues en otro, pero por ejemplo, miren que yo coloco la celda aquí, fíjense que yo aquí ya tenía la celda aquí y le di este valor de precios. Y aquí yo lo aumento un momento, por ejemplo, digamos que para saberlo, miren que aquí ya es el tema de, ¿sí? Como saben, entonces aquí va a ser, ¿cómo va a ser la sintaxis de esto? La fórmula, si es que no es de sumar, sino sum, aquí tú le vas a poner entonces, por ejemplo, digamos, total, unidad, total unidad, listo, pongámoslo acá, total unidad, entonces miren que de una vez, entonces te va a aparecer de esa manera, pero miren que aquí ya nos aparece igual, miren, ¿sí ve? Precio, entonces precio unidad, entonces precio unidad sería para el valor de toda la celda, y por eso entonces nosotros vamos a tener acá pues este tipo de valor, entonces al dar enter, miren que aquí ya nos da, ya en total, digamos, si nosotros sumáramos todo esto que hay aquí, nos va a dar entonces 8.478.000. ¿Por qué? Porque todas las operaciones va a ser acá. Entonces aquí va a ser, digamos que total, por ejemplo. Entonces aquí siempre va a ser igual. Entonces va a ser total, por ejemplo, mire, total. Y mire que ya aquí ya nos ayuda pues en esta parte, ¿sí? Mire, aquí ya lo saca, igual pues total unidad, pues ya lo que es el tema de suma como tal. Miren que acá aparece lo que es la funcional y demás. Entonces miren que aquí aparece pues de esa manera. Entonces miren, por ejemplo, total, eh, eh, total, to- total cantidad.
¿cierto? Entonces, miren que va a ser 2 puntos. Ay, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí total cantidad, 2 puntos. Entonces, aquí va a ser entonces, va a ser entonces sum. Miren que ya aparece. Miren que aquí ya nos aparece. Vamos que de la misma manera como ya aparece acá. Entonces, miren que ya aquí vamos a borrarle este acá para que nos aparezca. Entonces, igual sum. Y entonces, miren, si ve que ya aparece aquí la fórmula, esta es la forma en la cual, miren, total cantidad, entonces igual sum, y entonces aquí ya ustedes todo les dicen, entonces miren que cuando yo le doy clic para que pues efectivamente me lo identifique, fíjense que me va a dar entonces lo de precio de unidad, lo del punto de venta, en este caso pues va a ser cantidad, ¿no? Que es la que está pues ahí debajo. Y de una vez entonces hacemos clic en Enter y ya entonces aquí va a aparecer pues el valor, ¿no? Entonces acá si nosotros ampliamos, miren acá lo que ampliamos pues la celda como tal, fíjense que ya aparece, vea, ¿sí ve? Total cantidad 11.934. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, por eso es que siempre, si ustedes se acuerdan, digamos que cuando nosotros veíamos, y esa es la diferencia acá con lo que es el tema de Excel y en diferencia, pues lo que es el tema de Power Query, por ejemplo, cuando nosotros hablamos acá de las ventas diarias, si ustedes se dan cuenta, aquí si yo llegara a sumar esto, ¿qué tendría que hacer prácticamente? O sea, ¿qué es lo que yo, aquí qué es lo que me pediría? Pues me pediría entonces realizar pues la suma, ¿de acuerdo? Cuando era así, vea, suma, entonces mire, yo llegaba, si hay la referencia, entonces mire, si hay que es referencia, aquí en este caso, pues va a ser referencia por celda. En Power Pivot pues va a hacer referencia por columna. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues allí muy presente al respecto. Entonces, eso es lo que uno pues, va a tener que observar en ese sentido. Entonces, volvemos otra vez en este caso, ya a Power Query. Entonces, esto es para que nosotros lo empecemos a mirar. Ahora, aquí podemos sacar cuánto análisis nosotros necesitemos. Entonces, aquí las operaciones y demás que nosotros veamos. Ahora, fíjense en algo. Nosotros acá tenemos la que es la cantidad y tenemos el valor por precio de unidad. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a hacer la operación. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a agregar columnas, ¿cierto? Entonces, ustedes se van a dar cuenta de algo, y es que si ustedes observan en esta parte, es que cuando yo llego y coloco acá, voy a llegar y miren que aquí yo le doy el igual, ¿cierto? Y entonces una de las cosas que vamos a empezar a observar es que cuando yo le doy acá al igual, fíjense que aquí no aparece, aparece directamente acá en la barra de fórmulas. Entonces yo le voy a decir, mm, esto es, espérate, a ver, sí, product, ¿cierto? Entonces, mira, acá la fórmula. Entonces dice, vuelve el producto de la referencia de columna proporcionada. Entonces, mire, entonces aquí va a estar. Entonces, mire, columna. Ah, bueno, aquí vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, aquí va a ser, perdón, para no embarrarla. Entonces, aquí va a ser producto. Ah, no, producto no. Perdón. eh, cantidad, igual, cantidad. Ustedes se dan cuenta, miren, vea. Cantidad, ¿sí ven? Por, fíjense que acá ya lo dice, entonces por precio unidad. Miren, entonces miren, precio unidad. Si ustedes, aquí ya tenemos pues este tipo de operación. Entonces miren que aquí ya de una vez, miren que ya cuando nosotros tenemos acá esta parte, vamos a darnos cuenta que nos sale, miren, ¿sí ven? Ya nos salió calculado esta parte. ¿Sí ve? Entonces, miren, ¿sí ve? Ya llegamos acá. Producto por cantidad, perdón, cantidad por precio unidad. Entonces, aquí ya tenemos, mire que ya lo tenemos, precio unidad por cantidad. Entonces, esto nos da pues estos valores. ¿Sí ve? Columna calculada.
siempre nos va a crear esta parte. Ahora, esto es algo que nosotros también, si recordamos, es algo que también habíamos visto con las tablas dinámicas. Yo les estaba explicando pues también esos temas cuando yo les explicaba lo del tema de tablas dinámicas, porque pues uno dentro de la misma tabla podía también de la tabla dinámica hacer estos cálculos. Entonces, por ejemplo, aquí ya está la multiplicación y entonces yo le puedo decir entonces es venta. Listo. Entonces como tal, ahí ya queda pues como venta. Fíjense que ya queda en esta parte. Entonces miren que yo ya con esto, yo ya puedo, pues acá, miren, yo ya lo tengo acá, igual como tengo el otro, ¿sí? Lo que era lo que era las ventas pues como tal. Entonces miren que aquí pues yo le puedo cambiar el nombre pues para que diga ventas. Listo. Entonces, entonces lo voy a poner más puntual. Entonces vamos a ponerle valor ventas. Listo. Entonces ya con eso ya tenemos. Ahora, aquí vamos a observar lo siguiente. Si es que se va actualizando, entonces, por ejemplo, aquí si yo le digo total, miren que yo voy a escribir acá abajo. Aunque yo escribo acá, miren que acá yo me voy también a la barra de fórmulas. Entonces aquí vamos a ir total, dos puntos, y yo le voy a decir sum, ¿cierto? Entonces esto, listo, ya lo repito, ya se lo repito, listo. Entonces aquí podemos decirlo, entonces sum, vea, igual, no, perdón, entonces total, dos puntos, igual, sum, recuerden que aquí está, miren, de que acá, esta es la forma en la cual ustedes empiezan a hacerlo. Entonces, miren, y aquí como es por esto, miren que acá, miren, ya aparece, aquí ya debería aparecer, entonces, en este caso, lo que es, en esta parte, miren, tabla 3, entonces miren que aquí está, valor ventas, ¿sí ve? Valor ventas. Entonces, tabla 3, valor ventas, que es la que nosotros tenemos allí, y de una vez cierro el paréntesis y enter. Entonces miren qué es lo que pasó. Miren, si es que aquí ya me habla del total, ¿sí ve? Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener pues allí presente. Siempre pues haciendo estos tipos de cálculo. Bueno, voy a hacerlo de nuevo. Digamos que voy a agregar esta otra columna para hacer este mismo ejercicio que nosotros pues tenemos en este momento, que es el que está acá, lo voy a hacer otra vez. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo hago para multiplicar cantidad por precio de unidad? Entonces, lo voy a hacer de nuevo, no importa. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, me ubico aquí en agregar columna, miren que yo me hago aquí, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir, entonces, igual, entonces aquí ya tú te das cuenta que ya en la barra, aquí en la barra, entonces igual, yo le voy a decir cantidad, miren que ya aparece en esta parte, miren, aparece cantidad, ahora, permítame, perdón, listo, entonces miren, y en este caso, precio unidad. Entonces yo le voy a decir precio, mire, precio unidad. Siempre, miren, tiene que estar reflejado. Entonces, para que ustedes se den cuenta. Listo. Aquí ya llegamos y enter. Y entonces hace ya todo el cálculo. Fíjense en algo. Esta era la nueva, vea, calculada 1. Esta es la que yo había hecho y mire, esta es la nueva, o sea, la misma. Entonces, aquí yo voy a llegar y de una vez, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Mire, yo acá pues puedo llegar y hacer, bueno, crear pues relaciones y demás, pero permítanme un segundito antes de que hablemos de eso. Entonces, ejemplo 2. Entonces lo voy a dejar así, pues, bueno, pongámoslo así separado para que no vayamos a generar pues algún tipo de esto.
Debe empezar con un sí. Ah, sí, claro. Espérate. Entonces, sí. 2, no, espérate. Sí, o sea, aquí, espérate. Voy a disminuir, que sí se estaba generando pues como tal, ¿sí ve? Entonces ya lo había hecho, voy a hacerlo entonces, vea otra vez. Igual, que ya, ahí ya lo hice, igual entonces. Cantidad, miren lo que aquí está. Entonces, por, entonces, precio, unidad y enter. Y mire, sé que ya me aparecen, mire, los mismos valores, sé que automáticamente eso es lo que va a hacer. De hecho, yo se cuenta de algo. Cuando nosotros estuvimos viendo lo que era el tema de bases del manejo de bases de datos, que pues es un tema Excel intermedio, de acuerdo al programa de formación que tiene pues el SENA, a ti te facilita hacer muchas veces esto. Ahora, ¿qué es lo que uno pues aquí va a tener en cuenta? Y es que uno va a generar pues esta parte de las operaciones porque es por columna, entonces de una vez. Y aquí los cálculos los vamos a hacer, digamos lo que es el tema de operaciones, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, esto eh, va a ser total, voy a ponerlo acá, total 2. Fíjense que yo me pongo acá, pero si ustedes se dan cuenta, fíjense que aquí lo va a poner en la barra de herramientas. Entonces, igual 2. Entonces va a ser eh, igual, miren, los dos puntos porque pues va a ser el texto, ¿no? Pero aquí ya empieza. Entonces, sum, que es la sumatoria, ¿cierto? Entonces aquí lo abrimos y entonces acá yo busco ejemplo 2. ¿Sí ve? Vea, esta es la tabla ejemplo 2. Ah, listo. Miren, ejemplo 2 y de una vez enter. Entonces, miren que, bueno, se demora un poco, pero miren que aquí nos había dado los mismos dos valores porque pues lo hice dos veces. No sé si de pronto quedó algo, no hay claridad pues al respecto, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros vamos a tener pues allí presente, ¿sí? Entonces, tanto pues el valor de las ventas como pues lo que es pues el otro ejemplo, ¿no? Que hay que tener en cuenta. No sé si de pronto en este momento hay alguna duda pues dentro de lo que hasta ahora lo que hemos visto para que pues para ir y, digámoslo como tal, pues ir introduciéndonos dentro de lo que es la parte de Power Pivot. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud o todo está claro? Ok, listo. Cualquier cosa me interrumpe, me abre el micrófono o también estoy pendiente también eh, ¿de qué? Del chat para cualquier pregunta pues, que se quiera. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Pues si ustedes quieren, bueno, hagámoslo, les doy en este momento pues 5 minuticos. Voy de una vez ¿qué? Voy a pausar la grabación un momento para que pues ustedes puedan hacerlo. ¿Listo? Entonces, para que lo hagamos de una vez, ya teniendo en cuenta que tenemos el archivo en este momento. ¿Listo? Aquí lo he pausado para poner entonces ahorita pues a grabar. ¿Listo? Entonces, voy a dar entonces estos minuticos para que ustedes lo puedan hacer. ¿Listo? Entonces, ya.
Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a mirar entonces lo siguiente. Resulta que esta información, o sea, aquí lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, en esto, vamos a hacer la proyección de esto. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta algo y va a ser importante. Voy a hacer la modificación de esta fórmula. En el ejemplo 2. Sí, aquí pues lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Señalo acá la celda como tal. Igual pues esto funciona es, como les digo, en columnas. O sea, lo que tú hagas en una celda va a funcionar para todas las columnas, o sea, la va a replicar. Eso pues para que lo tengan en cuenta porque es manejo de base de datos. Entonces, aquí yo le voy a hacer una proyección, por ejemplo, de un incremento que mi meta va a ser incrementar el 15%. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es llegar y decirle que a ese valor, o sea, cantidad, multiplíqueme cantidad por precio unidad, multiplíquele el 1 punto, y esto pues va a ser importante tenerlo en cuenta, y es que aquí no se maneja, o sea, el tema de la coma no es la decimal, sino es el punto. Entonces, por ejemplo, yo voy a decirle que me incremente pues el 15%, es decir, el 100% que es su valor, más un 15% más. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer y miren lo que va a suceder. Entonces, vamos a mirar, pues nos damos cuenta de que pues hace toda la operación. Mire que ya de una vez lo transforma en 1,15. ¿Qué tenemos acá? El incremento. Entonces, aquí yo le voy a cambiar este nombre, no ejemplo 2, sino proyección, eh, proyección 2023. Voy a ponerlo pues, en este caso, ¿no? Pues que va a ser como la proyección. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a poder hacer. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos manejarlo así como manejamos Excel, pero en forma de columna. Es por eso que va a ser muy importante también el manejo que nosotros vamos a hacer aquí en Power Pivot, porque nos va a poder pues, proyectar diferentes tipos de información. Esto que estamos haciendo aquí de hacer todo este tipo de operaciones, estos cálculos aquí pues adicionales y demás, pues ¿qué es lo que significa? Aquí lo mismo, aquí yo voy a llegar y no le voy a poner acá de nombre pues esto, sino que le voy a decir total proyección, total 2023, pues para que de una vez sea la referencia. Miren que acá de una vez ya nos cambia, miren, total, este mismo valor lo vamos aquí organizando de esta manera para poder entonces hacerlo de la manera en la que nosotros necesitamos. Ahora, aquí todo esto podemos configurarlo para que sea pues, los valores. Aquí, por ejemplo, el tema de precio unidad. Entonces, aquí vamos a llegar, miren, acá seleccionamos esta parte y entonces le vamos a dar el formato pues de moneda. Entonces, pues va a ser entero, entonces moneda. Fíjense que acá yo también le puedo correr, como nosotros no tenemos en nuestra moneda que a este vale 50.4 pesos, sino que pues es cerrado, pues eso lo vamos a hacer. Y lo mismo acá. Miren que acá el valor de ventas también va a ser la misma historia. Entonces, pues acá en Colombia, y de una vez entonces le reducimos pues los 2 décimos. Entonces, mire, modelo de que a veces nos puede dar pues el error, ¿no? Pero digamos que, listo. Aquí no sé cuando salgan los errores, porque pues van a representar, mire, yo acá pongo en una sola celda, listo. Entonces, mire, yo le pongo acá este, que es el peso, listo, y le voy a, mire, si ya, de una vez, voy a ponerlo acá, mire, para reducirle las 2 décimas. 1 y 2. Y vea, sé que así yo me paro en una celda, me va a modificar toda la columna. Eso es supremamente importante. Ahora, esa es la operación de lo que nosotros vamos a hacer. Y aquí, pues sí tenemos que tener pues, muy presente es lo que uno pues, va a necesitar. Generalmente, pues va a ser estos datos, por ejemplo, y hacia eso va. Ahora, lo mismo va a ser para esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a manejar, bueno, aquí no en total unidades, pero vamos que aquí podemos configurarlo que sea español Colombia para que sea de dinero.
Listo. De una vez ya quedó con toda la cantidad. Entonces aquí voy a ampliarlo un poquito para que se nos vea pues todo el cálculo, ¿no? Entonces miren que acá, aquí lo mismo. Entonces miren que lo que nos va a llevar el tema de los formatos es que va a ser, entonces aquí es cuánto, bueno, unidad, total de unidades. Entonces vamos a hacerlo separación de miles. Entonces tipo de formato, número entero, miren que aquí va a estar. Y aquí entonces pues vamos a mirar otro formato, no, este tipo de formato no, pero sí para este que es, entonces miren, sí es separador de miles. Entonces miren que acá ya no se paró. Entonces aquí ¿cuántas unidades hay? Hay 8.478. Miren que aquí esta cantidad, aquí es 11.934. Nos vamos aquí y volvemos entonces, miren, separador de miles, lo presionamos y de una vez entonces nos va a dar la información. Entonces aquí nosotros vamos teniendo pues cada uno de los cálculos como tal. Inclusive si usted se da cuenta, aquí vamos a ver 1 y 2. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos pues estas cantidades pues ya organizadas. Esto pues va a ser muy importante que nosotros lo tengamos presente, entonces pues como tal, ¿no? Esto que sí, que era como tal. Ahora, aquí pues ya de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, pues podemos ir filtrando y demás, es esto, pero yo lo que quiero que miremos en esta parte es que aquí hay un tema de unas visualizaciones que nosotros pues podemos tener y es lo que es el tema pues la vista total de los datos, lo que es el tema, el área de cálculo. ¿Cuál es el área de cálculo? Esta que está aquí en la parte inferior. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer pues en ese sentido. Ahora, cuando es mostrar oculto y demás, pues es cuando nosotros pues estamos ocultando pues algunas celdas y demás y volver pues a mostrar. Pues digamos que en este caso pues no necesitamos ocultar nada. Vamos como tal y bueno, aquí ya está. Digamos que aquí ya mostrarlo, mostrar. Entonces aquí ya lo tenemos pues en este sentido. Ahora, aquí vamos a mirar lo que es el tema de vista de diagrama. ¿Por qué? Porque esta vista de diagrama es la que nos va a permitir pues establecer las relaciones que hay. ¿Se acuerdan que ya aquí en Excel, una de las cosas que nosotros veíamos eran estos tres colorcitos, el verde, el azul, el amarillo? ¿Para qué? Para poder entonces enlazarlos unos a otros. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a realizar. Entonces, permítame que eso es lo que se llama pues las relaciones o los diferentes tipos, para hacer los diferentes tipos de consulta. Entonces, vamos a mirarlo de esa manera. Entonces, miren que nosotros cuando presiono acá en el Power Pivot, vamos a darnos cuenta que mire lo que nos queda. Sí que las tablas están acá, entonces entre lo mismo, vamos a ubicarnos. Entonces miren que aquí ya hay unas tablas, miren que acá se va generando. Ahora, aquí es importante tener en cuenta, miren, si que aquí yo necesito darle a actualizar todo, entonces miren, conectado, listo. Entonces, ¿para qué? Para que todo esté pues actualizado. Ahora, aquí es esta, miren que aquí ya aparece, miren, valor de venta y todo esto, miren que ya nos aparece inclusive la proyección 2023. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente, aquí voy a dejar la tabla 2 en este caso acá, voy a utilizar esto acá. Ahora, ¿para qué? Para que ustedes entonces pues puedan observar qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, miren que yo aquí lo que estoy haciendo es ampliar todo. Miren que aquí está inclusive hasta los cálculos como tal que vamos a poder hacer. Ahora, ¿qué va a ser importante? Las relaciones nos van a permitir entonces hacer análisis tanto para lo que es el tema de datos, para poder entonces relacionar diferentes tablas, desde Excel hasta pues lo que es el tema de manejo de Power BI. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo importante? Que sean los datos que siempre se repiten. ¿Por qué? Porque tienen que tener esa relación para que a partir de ahí tú puedas hacer diferentes tipos de cálculo. Ahora,
Yo lo he hecho, si ustedes observan, pues son muy tácitos las relaciones que yo voy a generar, pero es para que ustedes pues puedan tomar. Ahora, ¿cuántas relaciones nosotros podemos crear? Nosotros podemos crear varias, pero lo importante en este caso, que son tres muy puntuales, van a llevarnos, por ejemplo, acá, producto, digamos que acá lo de que es producto, miren que yo lo tomo de acá, miren que yo le hago clic aquí en esta parte y me lo llevo acá para producto. ¿Sí ven cómo está ahí? Entonces ahí ya les llega como tal, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Entonces miren que ya aquí ya hay una relación producto con producto. Entonces ahí ya podemos entonces tener en esa parte. Ahora, ¿esto que nos va a permitir? Pues enlazarlo pues con el tema de precios por unidades, que podemos también usarlo. Digamos que aquí podemos usarlo, miren, precio de unidad, pues ya como hay una relación, pues listo. Digamos que precio de unidad ya está. Entonces, miren que ya está, inclusive pues ya los podemos amarrar de ahí. Pero vamos a hacerlo entonces de esta relación, miren. Producto, producto, listo. Entonces ya de una vez la dejamos en esa parte. Entonces esta es producto, producto. Ahora, vamos a mirarlo de acá. Si ustedes observan acá en esta parte, van a ver que hay unas relaciones que podemos generar. Nombres con lo que es el tema de vendedor. Ahora, tengan en cuenta que pues, va a ser el mismo tipo de relación, ahora que lo vamos a poder enlazar con esto. Inclusive, si nosotros acá llegamos y decimos ciudad, con ciudad, ¿sí ve? Entonces miren que aquí se genera pues este tipo de relaciones porque pues son datos. Ahora, esto nos va a permitir poder enlazar las relaciones en cuanto pues, al tema de que nosotros podemos utilizar con código y mezclarla con vendedor porque va a ser el mismo dato. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, aquí yo lo he hecho pues de esta manera, pero siempre la recomendación va a ser que se utilice con el mismo nombre. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente pues, nos va a permitir a nosotros hacer todos los análisis que nosotros necesitemos al respecto. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que estas relaciones nos van a permitir después generar ¿qué? Lo que nosotros llamamos las tablas dinámicas. Entonces, esto es para poder entonces analizar, pues crear tablas dinámicas, crear pues lo que es el tema de gráficos dinámicos y demás que nosotros pues ya vamos a tener pues allí la oportunidad de ver. Entonces, es esto. Entonces, por ejemplo, si yo con estas tres tablas, entonces yo creo una relación, ya creo estas relaciones y le voy a decir entonces, vea, tablas dinámicas. Y entonces, miren, siempre que sea para tablas dinámicas, miren que nos va a decir que nueva hoja de cálculo. Yo le voy a dar a aceptar. Listo. Y a partir de allí, usted, miren que aquí volvemos y esto pues es una constante. Fíjense que acá tenemos todas las relaciones y si usted se da cuenta, miren que acá nosotros podemos empezar a enlazar cada una de estas tablas como tal con otra que esté pues allí relacionada. En que aquí está la tabla 2, que es la de las ventas como tal. Entonces, por ejemplo, vamos a enlazar código, ¿sí? Entonces vamos a enlazar con código. Vamos a irnos entonces en la tabla 3, que es como tal, bueno, aquí ya, miren, si ves, vea vendedor. Entonces aquí ya pues enlazamos vendedor y de una vez entonces esta de vendedor la vamos a poner aquí en cada uno. Ahora, aquí si yo les digo, aquí vamos a entonces con configuración de campo de valor, vamos a ponerle recuento. Miren que aquí ya, si ven que vea, 20. Significa, ¿saben qué significa esto? Miren, yo enlace, estos son de la tabla 1 y estos son pues de la tabla 3. Y si ve que ya se enlaza, yo ya sé que aquí pues César Augusto es el de el de W3, este pues es W4, entonces esto es para que ustedes se den cuenta cómo nosotros relacionamos. Entonces, lo que son los datos
de dos tablas totalmente distintas. Entonces, esto es lo que me va a permitir enlazarlo. ¿Se acuerdan de la información de relleno rápido que yo les hablaba que pudiéramos juntar pues, diferentes nombres al respecto? Eso es lo que va a suceder. Entonces, esto es lo que me va a permitir a mí poder hacer pues este tipo de maniobras pues aquí. Obviamente, pues esto yo lo muestro, digamos así, muy, pues esto es una tabla dinámica que pues nunca se va a usar en la realidad, pero el propósito de mostrarles esta tabla dinámica de esta manera es cómo nosotros también podemos hacer el análisis y cómo van a concordar los datos de una tabla. Entonces, ¿por qué? Porque mire, tengo de la tabla, en este caso, va a ser de la tabla 3 y de la tabla 1, ¿sí? El código de los trabajadores. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, vamos a enlazar, pues no vamos a poner acá recuento de esto, sino vamos a poner entonces el tema de la EPS, a ver cómo sale. Miren que cada uno, pues claro, efectivamente tiene, puede que se necesite pues una relación entre tablas, ¿sí ve? Entonces, detección económica, bueno, hecho, relaciones, aquí nosotros ya lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener su propia, o sea, cada uno de los trabajadores va a estar enlazado con una EPS. Ahora, ¿aquí qué podemos hacer? Entonces, campo de valor, vamos a decir suma. Entonces, mire, no es un valor. Entonces, ese digámoslo como tal, es el formato. Ese es el problema. Vamos a mirar si de pronto lo podemos hacer acá a través de texto, lo que tampoco se puede hacer. Entonces, vamos a mirarlo pues como tal. ¿Sí? No se puede hacer porque pues, siempre tiene que ser numérico. Pero digamos que nos sirve para ello. Entonces, hacia eso, pues es lo que nosotros tenemos que ver en este caso, ¿no? Entonces, por eso la importancia de generar, pues, este tipo de relaciones. Entonces, siempre, claro, ahora, usted puede llegar y entonces podemos hacerlo con un ejemplo real, claro, con el tema de producto unidad, aquí lo que es el tema de de lo que es el precio unidad y generar, pues, las relaciones como tal de los productos. Entonces vamos a mirarlo de esta manera. Vamos entonces a eliminar esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar que aquí vamos a hacer lo siguiente. Bueno, tabla 1. Bueno, aquí que no. Vamos a ponerlo acá. Entonces, que sea departamento. Digamos que aquí van a estar todos. ¿Sí? De acá vamos a relacionarlo de la tabla 2 con, vamos a relacionarlo con lo que son líneas, ¿cierto? Acá pues lo que es el tema de vendedor, miren que acá ya están los vendedores y vamos entonces a valor de ventas, ¿no? Miren, entonces miren que ya ahí está. Entonces están todos los departamentos y aquí pues va a aparecer. Aquí debería aparecerme lo que es el tema, no, perdón, entonces no, no, vamos a mirarlo con ciudad y ya eso debe aparecer. Entonces, mire, vamos a aparecerlo con ciudad porque nosotros estamos con este tema. Pues claro, no, aquí ya no nos aparece, sí, listo. Miren, entonces vamos a hacerlo también con el tema de departamento para ver qué nos sale. Departamento. Listo, miren, claro. Entonces, sí, vamos a hacerlo. Voy a quitar el campo de ciudad porque, pues, igual. Entonces, miren qué es lo que sucede con esta parte. Por ejemplo, Nariño, departamento. Miren, ¿sí? Entonces, solo, claro, aquí me va a aparecer solo Jairo Alberto las totales en cuanto había hecho, pues, en cada producto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener, pues, aquí presente. Entonces, hacia esto es que va, si ve cómo nosotros, mire, cómo relacionamos las tres tablas, digamos, lo que es el tema de línea, las líneas generales, que ese sería una de las tablas, lo que es el tema de departamento, que es de otra de las tablas, aunque no estaba directamente la relación, el vendedor y los valores de suma. Entonces, sí ve que aquí están todas las tablas para lo que es el tema de las diferentes pues, relaciones como tal.
Y de hecho, una de las cosas que uno puede tener en cuenta es que aquí pues usted va a poder hacer pues todo el análisis de lo que usted necesite con estas tablas dinámicas. Entonces miren que acá pues con eso es inclusive acá no lo habla para lo que es el tema de agregar pues, los modelos como tal. ¿Listo? Entonces miren que esto también nosotros lo vamos a ver en ese sentido, por el tema de este tipo de relaciones, cosa que pues no se puede hacer si no lo tenemos. Ahora, este tipo de relaciones es para facilitarnos pues este tipo de trabajos como tal. Entonces siempre va a ser importante tener ese tipo de relaciones. Ahora, de los datos que usted necesite, claro que sí. Ese va a ser pues la importancia como tal. Ahora, aquí vamos a ver que dentro de todo esto, pues vamos a cambiarlo dentro de la que es voy a cambiar la visión, vista de datos. Volvemos otra vez, vista de datos o vista de diagrama. Vamos a mirarlo pues en así rápidamente, vista de diagrama o vista de datos. Entonces usted ya tenemos pues todos los datos como tal. Ahora, esto pues de esta manera, ¿no? Ya vamos a mirar lo que es el tema del KPI, ya lo vamos a mirar. Entonces, aquí tenemos el diseñar, vamos a tener entonces agregar pues, lo que es el tema de columna que ya lo hemos visto, insertar la función, pues aquí las opciones de cálculo pues que sean siempre automáticas, o sea, es decir, estas son las opciones como para que todavía no me haga la operación, entonces, vamos como tal, entonces aquí creamos la relación, las administramos, las propiedades pues, de tabla, la tabla pues de fechas, pues como si fuera un tema de tabla de fechas, y como tal vez hacer y rehacer. Entonces, esa es la información de lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta pues en este caso, ¿no? Ahora vamos a mirar cómo nosotros también podemos crear también lo que son los famosos KPI, ¿listo? Porque pues siempre vamos a tener pues esto muy presente. Los KPI pues son sencillos, no tienen digamos como un gran grado de complicación. Ahora, ¿qué es lo que yo sí les recomiendo pues dentro de todo eso antes de pasar pues a lo que es el tema de los famosos KPI? Aquí lo que nosotros vamos a tener pues aquí presente es que lo que nosotros pues aquí debemos tener en cuenta con las funciones es que realmente, mire, aquí yo puedo hacer esto y yo puedo pues utilizar pues diferentes, inclusive hasta condicionales si yo así lo deseo. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a decir, y esto pues va a ser para lo que es el tema de funciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan que ya veíamos anteriormente todo lo que tenía que ser con respecto al sí, al o al i? Entonces, vamos a manejarlo. Por ejemplo, aquí vamos a decir que si que si este valor en ventas es mayor a 15 millones, bien, y si no, pues para que esté mal. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, igual, miren, entonces, fíjense cómo es. Igual if, ¿sí? Entonces aquí ustedes lo van a hacer, lo van a seleccionar. Mire, fíjense que acá nos dice la prueba lógica, vamos a entonces a probarla. Luego entonces viene la prueba en la operación pues que vamos a hacer si esto resulta pues ser negativo, si resulta, perdón, ser verdadero y si resulta ser falso. Entonces, fíjense en esto. Entonces vamos a decirlo que en este caso vamos a decirle valor, tabla 3 valor ventas. Entonces acá lo tenemos, valor ventas. Entonces le vamos a decir, si es mayor que 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 15 millones. Y miren lo que sucede. Entonces aquí ya usted puede llegar, y esto digamos que es la información, pero yo generalmente mi recomendación con esto, o sea, yo sé que de pronto ustedes pueden tener que pueden manejarlo más espacio y todo, manéjelo en una sola línea, en especial cuando vamos pues a empezar. Entonces, listo, si esto es así, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle que, si es, vamos a decirle
ganancia. Recuerden que siempre va a estar ¿en qué? En lo que es el tema de texto va a estar en comillas. Listo, ahí está bien. Y de lo contrario, pérdida. Entonces voy a ponerlo así. Mire, fíjense en algo y esto pues vamos a mirar. Generalmente, siempre entre los argumentos que nosotros pues manejamos dentro de lo que es pues Excel, cuando pues manejamos Excel básico, intermedio, inclusive mismo avanzado, tú podías combinar el argumento del verdadero y el falso, ponerle a uno que dijera pérdida o que hiciera en el otro y que hiciera en el otro pues una operación. Resulta que en este caso no. O sea, tú no puedes hacer eso. Si tú le dijiste texto, como en este caso ganancia, el otro también tiene que ser texto. O si haces una operación en uno, pues tiene que hacer otra operación. Entonces miren que ya con esto llegamos y voilà. Damos enter y nos vamos a dar cuenta de algo que pues va a estar muy acá preciso, ¿no? Miren que aquí de una vez ya nos da ganancia, pérdida, 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 ¿sí? Entonces miren que acá nos va a decir, entonces yo le voy a poner de una vez, condicional, condicional, sí, entonces, listo, así es como yo le voy a poner esta parte, ¿no? Entonces ya, miren que ya aquí nos dice ganancia, pérdida, listo, entonces ya con esto podemos nosotros pues tenerlo pues allí presente, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer en este caso, pues con estos tipos de valores. Entonces, es en este sentido como nosotros pues lo podemos hacer. Listo. Entonces, miren que acá vamos a mirarlo pues de esa manera. Ahora, vamos a mirar también cómo nosotros también vamos a hacerlo, pues en este caso con el condicional. En este caso, voy a decirle entonces el CI, que sea mayor a 15 millones y menor a 30 millones. Vamos a hacerlo pues de esa manera, para dejarlo pues de esa manera, así. Entonces, igual, vamos a decirle, permítame un segundito, igual, aquí en agregar columna, fíjense que yo estoy acá, fíjense en todas las columnas que yo ya he agregado. Entonces, igual, agregar columna aquí como tal le digo, igual, entonces vamos a hacerlo, listo, entonces vamos a hacerlo igual, if, entonces vamos a hacerlo, fíjense en algo, al enter, ¿qué pasó acá? Que yo aquí lo que estoy haciendo con este es entrando pues a manejar la parte, entonces, and, y véalo, and, ¿sí que acá aparece ya? Entonces, ojo porque aquí son valores lógicos, ¿no? Entonces, este es el I, sí, I, entonces, vamos a decirle, entonces, que valor ventas, mire lo que aquí está, entonces vamos a decirle que sea mayor, entonces en este caso vamos a decirle que sea mayor a 20 millones, entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces miren que acá ya lo tenemos. Voy a disminuirlo. Valor ventas, 20 millones. Digamos que esto lo voy a poner así. Punto y coma. Listo. Entonces el valor, miren que acá cuando le digo valor lógico 1 es este primero, el valor lógico 2, entonces otra vez valor ventas. Entonces yo le voy a decir en este caso que sea menor. ¿Listo? Menor. Entonces permítame. Listo. Entonces sería menor. Entonces yo le voy a decir a 30 millones. 1, 2, 3, 1, 2, le voy a decir 1. ¿Para qué? Para que me tenga en cuenta de 30 millones.
Entonces, si es esto, entonces yo le voy a decir punto y coma. Entonces, aquí al Enter, para que me dé pues toda la operación, vea, dense cuenta lo que estoy haciendo en esta como tal. Entonces, miren, al Enter, entonces voy a decirle entonces si es verdadero. Entonces yo le voy a decir, yo le voy a hacer en este caso, pues, ok. Entonces vamos a decirle, ok, entre comillas, punto y coma. Espérate. No, espérate. Sí, yo sé, aquí me dio error. Sí, es un error. Tengo que corregirlo porque me dio marco mal. Entonces, vea, ok, entre comillas, punto y coma. Y ahora sí, entonces al Enter para el falso. Entonces, yo le voy a decir repetir. Ven que pues puede ser texto, puede ser operación, pero solo una. En este caso, pues voy a dejarlo de esta manera. Y de una vez entonces, mire. Listo. Miren que yo lo puse, pues tú lo puedes hacer de esa manera también. Ahora, yo le pongo OK y resulta que, miren, sigue calculando, está haciendo los cálculos, perdónenme ahí ya, como tal, sigue que ya salió bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en ese caso vamos a observar lo siguiente. Resulta que aquí, entonces, le voy a poner de nombre, le voy a poner condicional, sí, y listo. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. Si hay que este valor, miren, aquí ya salió todo esto, miren, ya salió pues como tal. La misma historia. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues allí muy en cuenta. No sé si de pronto pues tenemos alguna otra pregunta pues al respecto, digamos con respecto a esta parte. Ahora, ¿por qué nos va a servir este modelado de datos? Porque en la medida que nosotros pues podamos ir proyectando, ahora, esto se va dando, digamos, como tal. Pero sí es importante que pues ustedes lo podamos pues ir generando, ¿no? Entonces, como tal. Bueno, vamos a mirar entonces lo que es esta parte, que es que aquí ya necesito pues tenerlo pues aquí presente. Bueno, ¿no? Ahora aquí va a ser importante también tener en cuenta lo siguiente. Permítanme un segundito, ya, un segundito, ya, vamos. Ok, entonces, listo. Vamos a mirar entonces en este caso. No sé si tenemos alguna pregunta para resolver pues, al respecto, ¿no? ¿Me escuchó? Profe, más que eso, la lista de asistencia, como su merced no ha enviado el Ah, link. bueno, listo. Listo. Permítame entonces ya en este momento. Les comparto. Permítame de una vez. Quiero pues, sí, permíteme, ya les comparto lista de asistencia, ¿no? Entonces, sí, ya, permíteme, ya se las comparto. Quiero comentarles algo que sí tengo, digamos, como en situación, mientras acá. Este día 12 de julio tengo un compromiso, entonces sí, ahí no voy a poder estar, ¿no? El día 12 de julio, ¿listo? Eso es dentro de 2 semanas, estamos acá. Entonces, sí, de antemano, el día martes 12 de julio tengo una cita, tengo que, pues, es un compromiso personal, entonces, digamos que ese día no vamos a tener sesión, el día 12 de julio, ¿listo? Para que lo tengan allí presente. Bueno, sí, es el mismo link, sino que yo aquí se los comparto en este caso, se los estoy compartiendo en esta oportunidad para que ustedes allí lo tengan pues allí presente, ¿no?
Entonces, permítame un momentico como tal. Bueno, antes que nada, permítame, ya les cierro acá pues lo que es el tema no, en el WhatsApp. Permítame, ya les comparto también para que ustedes lo tengan allí presente. Listo, entonces aquí van a verlo de esta manera. Bueno, entonces vamos a hacerlo así, ya lo que es la parte eh, de, de, de esta parte pues del curso. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta pues al respecto de lo que ya pues hemos visto pues hasta este momento. No sé, usted me compartirá. ¿Listo? Ok, listo. Ya todos ya vieron ahí pues, la lista de asistencia, ya la he compartido, tanto pues para la parte ¿de qué? De WhatsApp, como pues aquí en esta oportunidad. ¿Listo? Sí quería comentarles que sí, el día 12 de julio, ese es, creo que es un martes, pues no vamos a tener ahí la sesión, tengo un compromiso ya, pues ahí sí adquirido personal, pues me toca pues no, ahí sí cancelar ese día la sesión. ¿Listo? Entonces, pues será así como la única así prontamente. Entonces, para tenerlo allí presente. Bueno, vamos entonces, en este punto, vamos a mirarlo pues cómo pues se va actualizando. De hecho, miren miren, aquí le voy a decir ahora, des en cuenta que si yo me voy aquí no me va a aparecer estas tablas que ya pues he hecho. Bueno, aquí ya no, ya automáticamente miren que ya va apareciendo, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta. Entonces, por ejemplo, voy a tomarlo y voy a decirle que esto aparezca pues de esta manera en las columnas, ¿no? Entonces, miren que ya si son pérdidas, inclusive pues ya no lo habla pues de esa manera, ¿no? Miren que aquí ya, miren, condicional sí, recuento si estoy perdida o no. Mire, aquí ya, pues estos son, mire, aquí ya no lo contempla. Vamos a decirle todo. Vamos a decirle todo, a ver si, miren, ¿sí ve? Entonces miren que acá ya nos habla sobre lo que son los espacios de ganancia y de pérdida de cada uno de los vendedores, ¿sí ve? Entonces, ¿sí ve? Entonces aquí es porque no se perdía, porque pues, no se han cumplido las metas. Entonces, miren, aquí en este caso, y ya usted puede contemplar y hacer análisis de lo que son los diferentes datos. Aquí esto pues es todo el modelado de datos de lo que nosotros pues vamos a tener allí presente. ¿Listo? Bueno, para las dos compañeras, yo sí quisiera de pronto preguntarle a las dos compañeras que ayer me dijeron que no podían instalar Query como tal, si ya han podido hacerlo, o sea, pues había hecho pues allí una ilustración de cómo pues hacerlo en esta parte, pero no sé si de pronto ustedes allí lograron ya hacer. Ok, listo. Vamos a mirar. Ahora, vamos a tomar entonces estos datos, ¿cierto? Vamos como tal de lo que es el tema de pérdidas y ganancias. Vamos a tomar vamos a tomar entonces estos de ganancia. Bueno, estos de pérdida para que nosotros lo podamos, lo voy a tomar porque pues, son los datos que están más completos, ¿sí? Que están como con los datos así. Entonces vamos a mirar lo que es el tema, bueno, esto de medidas prácticamente son lo que hemos hecho, o sea, agregarle pues operaciones como tal, para que ustedes pues allí estén. Pero esto de los KPI vamos entonces a hacer la administración de los KPI. Pues aquí vemos que en el menú pues no hay nada, lo que significa, así como cuando nosotros veíamos en los formatos condicionales que no existiese, o sea, nosotros teníamos que verificar que no existiese pues nada como tal, aquí podemos entonces hacerlo pues a través de este KPI, también que no tengamos pues nada, no, perdón, aquí en el KPI, vamos a mirar un momentico, la administración de los KPI. Listo. Entonces, mire, acá hemos seleccionado lo que es el tema de pérdida, lo vamos a diferenciar. Vamos entonces, que no esté nada, vamos a decirle pues un 9. Listo. Ahora, ponle cuidado. ¿Qué son los KPI?
Los KPI son principalmente una herramienta que trae en Power Pivot para establecer lo que son límites en relación a los datos que nosotros manejemos, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros, y pues ya por el tema del tiempo, voy a retomarlo también el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que acá lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que el KPI va a ser entonces, teniendo en cuenta los valores, digamos que en este caso vamos a tomarlo, digamos que por el tema de los totales, ¿cierto? Que es las ventas como tal. Y vamos entonces, mire, valor destino, pues vamos a tomarlo también, pues el tema de totales, total como tal. Digamos que aquí ya nosotros tenemos esta parte también, mire. Entonces, la proyección, ¿no? Entonces, ahora, esto, digamos que nos da la opción de que sea diferentes tipos de valores que nosotros podemos hacer, o sea, en relación, o sea, la base va a ser el total en relación pues a la proyección o la total pues de la cantidad. En este caso, bueno, vamos a tomarlo, ojo, vamos a tomarlo primero, o sea, el KPI del total del 2023, que es la proyección, pero en relación al total actual. ¿Listo? Entonces vamos a medirlo pues como tal. Ahora, vamos a mirar, en este caso, pues voy a hacerlo también en relación al mismo total. Bueno, aquí lo pueden tomar, digamos, lo que el destino pues va a ser 2023. Y vamos entonces a mirar que todo esto, miren, aquí nos va a establecer los límites, digamos que el destino de lo que, vea, esta es la meta, miren, vamos a mirar algo que es importante acá, y es que aquí, este es el destino, ¿no? O sea, donde sale el 10% más. Entonces, en relación, vamos a calificar el total en relación pues al total de 2023. Entonces, vamos a tomar los colores pues como tal. Vamos a decirle que a partir de esto, miren que aquí ya, miren que acá está el 100, entonces vamos a decirle que a partir de cumplir el 87%, y aquí entonces vamos al 30%, y acá pues vamos a bajar al 85%. Miren que acá el estilo, pues ya nosotros podemos seleccionarlo. Generalmente yo lo que hago, o sea, es preferible utilizar pues algo muy corto, o sea, muy somero, como es en este caso, para entonces, miren, decirle en este caso, aceptar, y fíjense lo que va a suceder. Entonces, vamos a decirle pues cerrar, y de una vez, entonces, cuando acá le disminuimos todo esto, vamos a cerrar acá, fíjense lo que va a suceder. Entonces vamos a mirar lo que es el tema de los KPI en relación, bueno, estado total, tan. Y esto, entonces, se nos va a reflejar, perdónenme, entonces, se va a reflejar, es acá, perdón. Entonces, sí, esto tiene que reflejar. Es acá, permítame, que se tendría que reflejar. Es que estas herramientas sí se me ha ido un poco más adelante. Entonces, como tal, permítame ya el día de mañana ya lo retomo mejor, y con eso pues ya lo vemos. Bueno, hasta aquí pues, obviando pues lo del tema del KPI, que ya lo vamos a analizar, pues así se organiza. Voy a detener la grabación en este punto. Y hasta aquí pues vamos a parar, vamos a dejar pues en esa parte, porque no quiero pues enredarlos en ese sentido, para lo que es el tema pues de modelado de datos. Ya pues vamos a estar viendo ya el día de mañana lo que es el tema del KPI, vamos entonces a estar mirando lo que nos queda pues de inmovilizar y toda esta parte. Bueno, esto ya es el tema pues de unas configuraciones pues avanzadas, vamos a estar viéndolas también. Y de una vez con eso, pues terminamos de ver ya todo lo que es la herramienta que es de Power Pivot, listo para entonces poderlo llevar a lo que es la parte de Excel como tal, perdón, de Power BI, y con eso pues poderlo ilustrar. Bueno, entonces aquí lo vamos a guardar en este caso como tal, y ya con eso pues quedamos ya listos en esta parte. ¿Listo? Entonces aquí guardamos la información, la cerramos y quedamos pues en esta parte como tal.
Listo, entonces mañana pues estaremos partiendo de aquí para hacerlos como sus KPI y ya pues mirar la otra observación, la otra, esa herramienta. Laura, vamos a estar mirando posterior a esta, vamos a mirar lo que es el tema de Power Maps para seguir entonces posteriormente con lo que es el tema de Power Query y finalmente entonces Power BI y ya terminar con Power BI. ¿Listo? Bueno, para mí es pues, ha sido un placer pues, darles esta información y entonces pues en este momento pues es eso. Gracias Viviana por confirmarme y de verdad pues les deseo una feliz noche. No sé si pronto terminamos alguna duda. Profe, el video que ha colgado hoy o mañana. Bueno, déjeme de una vez, sí, yo lo cuelgo ahorita, pues para que cuenten con él ahorita en la mañana. No, yo lo cuelgo ahorita, ¿listo? Ya de una vez ya lo voy subiendo apenas ya cuelgue. Gracias, profe. Listo. Muchas gracias, profe. Está súper interesante el tema. Sí, trato de hacerlo así de esa manera, pues un poco más sencillo para que ustedes pues, puedan aprender a manejarlo también. Es muy interesante y bueno, esa es la idea. Muchísimas gracias a todos y nos vemos Dios mediante el día de mañana. Bye, buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego, profe, hasta luego, compañeros.